Muy buenas, bienvenidos en otro vídeo. No tengo el setup de siempre de fondo, ya que este sitio va a estar reservado para otro tipo de vídeos, como por ejemplo restauraciones que necesito más espacio y como que tengo que explicar por encima, algunos experimentos que haremos en un futuro y otros tipos de proyectos que no sean tan grandes como una personalización u otras cosas. Entonces lo que voy a hacer hoy es algo bastante simple, pero que va a servir a mucha gente, porque hay mucha gente que tiene Air Force, mucha gente que me pregunta que cómo se limpian, que cómo se quita el amarillo, que cómo se quita no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, hoy os vengo aquí a explicároslo. Entonces lo que voy a hacer es restaurar estas Air Force que están un poco hechas mierda y dejarlas lo más nuevo posible. Entonces esta restauración la voy a dividir en tres partes. Obviamente en cada parte iré explicando los pasos que conlleva cada una. La primera va a ser limpieza, la segunda desoxidación y la tercera repintado. Ya os iré explicando. Entonces el formato de este vídeo va a ser un poco ASMR. Entonces ahora mismo dejaré una zapatilla de lado, restauraré una, así veremos el antes y el después, a ver si hemos hecho bien el trabajo. Así que bueno, vamos a comenzar. Entonces lo que voy a hacer primeramente es quitar los cordones. Lo segundo que voy a hacer es quitar con un cepillo seco el exceso de arena que tiene, ya que cuando lo limpiemos con agua y otros productos no se mezcle con ellos y formen un tipo de barro o de fango y manchen aún más la zapatilla. Y tercero, haremos una limpieza profunda de toda la porquería que tienen estas zapatillas. Antes de limpiar como que me falta un poco de energía, así que... Ahora sí.
después de un buen rato frotando y frotando por dentro, por fuera, utilizando el Wask, que bueno, a diferencia de otros limpiadores, este actúa sobre más materiales y tiene una potencia bastante más grande. Es nuevo, lo tendréis. Y es tan sencillo como habéis visto en el vídeo. Dos sprayazos y sale bastante espuma. Entonces, ya una vez he quitado toda la porquería y hasta que no pueda más de limpiar, como vemos, lo siguiente que queda es el amarillo. Y ahí viene el próximo paso, que es la desoxidación. Técnicamente, el amarillo a las zapatillas viene dado ya que el sol oxida la goma. Entonces, para quitar el amarillo hay que hacer una oxidación inversa. Es decir, con un producto, echándoselo, darle el sol o rayos UVA, va a quitar el amarillo. No preguntéis por qué. Entonces, para este paso solo vamos a necesitar dos materiales. El primero, obviamente, el Sneaker Sol Restorer, os lo dejaré en la descripción. Es una especie de pomada que se le aplica a lo amarillo, se le pone en el sol o bajo una luz ultravioleta y se va al amarillo. Y el segundo material, film transparente de cocina. No sé cómo se dice esto donde vivís, pero bueno, aquí se llama film transparente, que es lo de la comida. Entonces, lo que vais a ver a continuación es cómo aplico esta pomada en el amarillo, cubro con el film transparente para que no se seque, porque si se seca no actúa bien, y después lo voy a echar a una máquina que tengo para que le dé rayos UVA, ya que en este local no da el sol directo y no las puedo dejar en la calle y que se las lleven. Entonces, proseguimos. Y os lo he dicho antes, yo lo pongo aquí porque no me da el sol directo, pero bueno, lo podéis dejar en un balcón, en una terraza, en la calle, donde sea, y funciona igual. Yo, por ejemplo, lo hago una vez por un lado, una vez por el otro, varias horas, y queda así. Bueno, pues como habéis visto han quedado bastante blancas, de momento bastante bien, hemos terminado el paso 2 y ahora damos comienzo al paso 3, que es el repintado, la repintura, como lo queráis llamar. Entonces para este tenemos dos opciones. Como ahora donde queremos intervenir es en el cuero, no en la goma, y queremos que sea lo más blanco posible, o lo más nuevo, tenemos tanto la opción de utilizar pintura, la que uso siempre para cualquier restauración o personalización, que es la Sneaker Paint. Y la segunda opción es un material muy interesante que muchos de vosotros no habréis visto. Es este de aquí, se llama Total White. También os lo voy a dejar en la descripción. Como veis tiene una esponja arriba y lo que vamos a hacer es removerlo bastante bien, empujar la esponja para que se recubra del producto de dentro y lo aplicaremos por encima. Ya está. Entonces ahora de cerca veremos en una parte un ejemplo con este producto y después con la pintura. A ver cuál queda mejor. Primera pasada solo, vemos los cosidos y ya cambia bastante.
Por último, antes de poner los cordones, lo voy a barnizar con un matte maker. Si queréis brillante el gloss, pero bueno, yo recomiendo el mate. Bastante bien. Para lochas polvo que estaban antes, bastante bien. Obviamente nunca va a quedar como una zapatilla nueva, pero para los pocos materiales, entre comillas, que hemos utilizado, cordones nuevos y demás, yo creo que el antes y después es bastante notable. Nada más, bastante satisfecho, la verdad. Si os gustan este tipo de vídeos más interactivos, por así decirlo, con explicaciones, ya os he dicho que habrían experimentos y otras cosas en un futuro, pero bueno, darle like, activar la campanita por si no os avisa que he subido vídeo, comentar lo que queráis o compartirlo y seguirme en mi Instagram, que es este de aquí. Ahora os pongo las tomas finales y hasta el próximo vídeo.